Bueno, bienvenidos, Juanlu, David. Gracias por esta entrevista. Oye, por cierto, antes que nada, me ha parecido súper chula la casa. Y nada, quería comentaros un poquito, o quería hacer esta entrevista para que la gente que consulta Serenity Markets, los usuarios de Serenity Markets, conocieran un poco el sector inmobiliario, porque sí que es cierto que nos han preguntado muchísimo y es algo que en Serenity Markets no hemos llegado a tocar mucho. O sea, hemos hablado alguna vez, pero nos parece algo súper interesante. Y conociendo vuestro proyecto, el proyecto de Inversiva, quería precisamente tener esta entrevista con vosotros para que nos contarais un poquito cómo funciona. Entonces, si os parece, explicándoos un poco cómo funciona el modelo de negocio. Vale, pues bueno, Inversiva realmente nace para acercar la inversión inmobiliaria a esta gente que quiere invertir, pero que no puede, porque no tiene el tiempo, los conocimientos o los contactos para hacerlo. De hecho, la estadística nos dice que aunque el 70% de la gente quiere invertir en el sector inmobiliario, solo el 20% lo lleva a cabo, y nosotros creamos este proyecto para cerrar ese gap y que el 70% de gente que quiera invertir en el sector inmobiliario finalmente pueda invertir en el sector inmobiliario. Claro, porque a mí lo que me ha parecido muy interesante, y ahora luego nos contéis un poquito, es cuál es el modelo en concreto, lo que me habéis hablado de las habitaciones, porque me ha parecido, la verdad es que esa parte me parece súper chula, pero una parte también muy importante y que sí que me gustaría que conocieran es cómo se obtienen esas rentabilidades del 7%, que también hemos comentado y que, como digo, está, bueno, lo comentabas tú, que quizá la gente no sabe cómo invertir y no sabe cómo obtener esa rentabilidad. Y creo que esa parte es muy importante que la gente la conozca porque realmente es donde está ese desconocimiento de cara a los inversores en el sector inmobiliario. Sí, nosotros básicamente estas rentabilidades las podemos ofrecer porque las inversiones las gestionamos nosotros mismos. Entonces, para el cliente es un 360, es decir, nosotros lo hacemos todo el proceso y al estar integrados en toda la cadena de valor, pues podemos llegar a dar estas rentabilidades, porque nosotros nos encargamos de la búsqueda del inmueble, la supervisión de la reforma y luego la gestión del alquiler. Además, como has comentado, este alquiler lo alquilamos por habitaciones, que es un mercado que está creciendo mucho y que va a crecer todavía más por la situación social y económica de España, y esto nos permite dar esta rentabilidad al inversor de forma gratuita, ya que nosotros no comisionamos nada que no sea este 7% que gana el inversor. Claro, ahora hay que decir lo de las habitaciones, yo recuerdo porque este me decís que a mí está un poco más enfocado hacia estudiantes. Sí. Claro, la diferencia, lo que hemos comentado cuando pasaba por aquí, la diferencia de habitaciones de estudiantes de cuando yo estudiaba a este tipo de habitaciones no tiene absolutamente nada que ver. O sea, esto ya son habitaciones en las que te puedes sentir como en casa. Y además, una parte que me ha parecido súper interesante y súper chula es que garantizáis al inquilino, o sea, al dueño de la vivienda, le garantizáis esa renta, ¿verdad? Correcto. Al final nosotros lo que hacemos, para que la gente entienda cómo funciona, es yo te busco un piso, te lo ofrezco, tú lo compras y luego yo te lo alquilo. Entonces, al alquilarte yo el piso, tú ya sabes lo que vas a ganar todos los meses. Haya o no haya inquilinos, tú vas a ganar la misma cantidad. Es la empresa la que asume el riesgo. Y lo chulo es que toda esta información la conoces antes de comprar. Es decir, que tú antes de comprar ya puedes revisar el proyecto de inversión y saber cuánto te vas a gastar y cuánto vas a ganar. Sin ningún tipo de riesgo. Nosotros hablábamos antes también de la entrevista que yo había pasado por banca y demás, ¿no? Y decías, oye, tenemos clientes que quieren el sector inmobiliario. Nos dimos cuenta de que buscaban el sector inmobiliario, pero buscaban ese servicio totalmente pasivo. Entonces, lo que queremos hacer es esa sensación de que no tienes que hacer absolutamente nada durante todo el proceso y que encima tienes esa parte de garantizado, ¿no? De tranquilidad total, ya nos encargamos nosotros. Y además vamos a darle una habitación de calidad a la gente, o sea, vamos a hacer las dos partes, ¿no? Inversor contento, inquilino también contento. Claro, es que eso es una parte que es bastante diferenciadora, porque yo sí, eso es lo típico, conoces a gente, pues sí que me gustaría invertir en inmobiliario, pero una de las partes, imaginaros que yo quiero invertir en un apartamento en Barcelona, pero ni conozco Barcelona, ni sé los precios que están en Barcelona, ni me voy a desplazar a buscar a alguien que me haga la obra en Barcelona. Claro, sí que conozco que hay un nicho importante en Barcelona, pero no me voy a desplazar a Barcelona, San Sebastián, Madrid, donde sea. Y claro, vosotros ese cupo sí que lo cumplís, o sea, sí que lo decís, porque como decís anteriormente, ahora mismo tenéis 100 y pico habitaciones en Valencia, 500 alrededor en toda España, y claro, esa es una ventaja muy importante, que yo como inversor no necesite tener que desplazarme ni tener que buscar, sino que ese servicio 360 es una parte diferenciadora realmente interesante y realmente importante. De hecho, hay que pensar que normalmente cuando inviertes en el sector inmobiliario buscas en tu propia ciudad o cercano, ¿no? Pero cuando invierten con nosotros se quitan incluso esa idea. Hay gente que está invirtiendo en sitios muy alejados de su vivienda habitual, pues porque tienen toda esa gestión pasiva y eso también les permite diversificar. Al final no tienes todos los pisos en Valencia, puedes tener piso en Sevilla, en Valencia, en Zaragoza.
y es una diversificación también bastante grande. Claro, que al final donde haya más nicho de negocio, donde los precios sean más competitivos o donde la rentabilidad sea mayor, al final esto es como una inversión en renta variable. Yo no invierto en empresas de España. O sea, yo invierto en empresas de España, pero puedo invertir en empresas de Estados Unidos, de China, de Japón, y un poco el concepto sería más o menos ese, no tener que centrarte en poder invertir en tu ciudad o en una ciudad cercana, sino tener la capacidad de poder invertir donde el mercado sea más rentable, donde te dé mejores oportunidades. De hecho, nosotros tenemos mucha clientela, ¿no? Por poner el caso de España que todos conocerán, de Madrid, Barcelona y Bilbao. ¿Por qué? Porque las rentabilidades en estas tres zonas, concretamente de España, son bastante bajas y los precios son muy altos. Con la cantidad que compran un piso de 50 metros en Madrid, están comprando uno de 125 en una zona muy buena de Zaragoza, ¿no? O de Valencia. Entonces, claro, la gente no invierte fuera de esas zonas, que es donde más población hay, porque luego no quieren tener el problema de me encargo, me llama el inquilino, hay un problema, pero cuando lo delegas 100%, oye, ¿por qué no vas a invertir en una ciudad como Valladolid, como Zaragoza, como Valencia, como Sevilla, que también son ciudades importantes, y por el mismo cantidad de dinero compras un piso que tiene muchísimo más valor, en una zona mucho mejor? Correcto. Y que el piso va a ser mucho más rentable. Muy bien. Es que si lo piensas bien, te hago la pregunta yo a ti, ¿no? ¿Por qué los clientes que tenéis que invierten en el sector financiero, por qué no lo están haciendo en inmobiliario? Claro, es precisamente lo que os decía, es el desconocimiento y la poca... A ver, todo el mundo sabe que invertir en inmobiliario es rentable, pero no saben cómo. O sea, no tienen esa capacidad de decir, oye, pues si compro este piso y hago esta reforma, ¿realmente voy a poder alquilar? Pues os preguntaba lo de garantizar esa renta al propio dueño del inmueble, porque es un valor diferenciador muy grande. Al final, esa incertidumbre que tiene una persona que no ha invertido nunca en inmobiliario, una de las varias cosas que le paran precisamente es, oye, lo estoy comprando a buen precio, le tengo que hacer reforma, ¿qué me va a costar la reforma? ¿Cuánto voy a tardar en alquilarlo? ¿Me va a ser rentable ese alquiler? Entonces, todo eso que os decía anteriormente, ese 360 es un valor diferenciador brutal. Le damos ese contrapeso, ¿no? De, oye, tengo renta variable que voy a estar unos años aquí invertido y no voy a tener plusvalía hasta el final, con eso sube y baja, ¿no? Que no todo el mundo psicológicamente los aguanta, ¿no? Pues nosotros queríamos dar esa certidumbre, oye, sabes perfectamente en qué te estás gastando el dinero, lo puedes ir a visitar, lo puedes ver, lo puedes tocar y además tienes garantía de éxito por nuestro alquiler. Vale, y una pregunta importante también es, ¿cuál es el tipo de inversor que se acerca a Inversiva? Porque quizás no es el inversor profesional tal como lo conocemos. Y también quisieras que ver un poco ese proceso de compra, cómo funciona, para que al final los usuarios tengan un poco más claro cuál es el modelo del que estamos hablando. A ver, mira, la parte del inversor siempre, porque a veces es contraintuitivo, pero siempre cuando hablo con la gente le digo, un mecánico no suele llevar el coche a otro mecánico, ¿no? Se lo arregla él. Entonces, la gente que invierte con nosotros no es inversor. Es una persona justo que dice, oye, yo tengo mi trabajo, tengo mi vida, mi familia, mi hobby, tengo un trabajo que me genera unas buenas rentas, tengo unos ahorros, quiero invertirlos en el sector inmobiliario, pero lo último que quiero en mi tiempo libre es que me llamen los inquilinos, problemas con los vecinos, que tenga un problema y tenga que encargarme yo. Oye, yo ya vivo bien, pero es verdad que tengo unos ahorros y los quiero rentabilizar en el sector inmobiliario. Y busco una forma que sea más o menos rentable, es decir, que una rentabilidad decente, pero sobre todo lo que más valoran es que sea 100% pasiva. Es decir, que desde su casa puedan hacer todo el proceso de compra. En unos pocos clics, haciendo las transferencias necesarias, con unos pocos pasos puedan pasar de tener un dinero en el banco a ser propietarios de un piso que les genere unas rentas todos los meses sin tener que hacer nada. La gente infravalora mucho el tiempo que tienes que dedicarle a comprar una vivienda para invertir en ella y más si es por habitaciones. De hecho, bueno, contamos un poco el proceso de compra. Si tuvieras que hacerlo por tu cuenta, tendrías que empezar en una ciudad a buscar partners, para empezar, porque al final las buenas oportunidades no están en los portales, las buenas oportunidades la tienen al final la inmobiliaria de abajo del barrio que se entera la primera de todas las oportunidades, ¿no? Entonces tienes que tener todos los contactos de la ciudad para no depender de un solo inmobiliario para poder sacar esas oportunidades. Tienes que visitar todas esas oportunidades si llegas el primero, después de ahí saber cuál es la buena, a partir de ahí tienes que planificar una reforma, realizar toda esa reforma, realizar después toda la parte de mobiliario, dejar todo adecuado para los inquilinos que van a llegar y luego toda la gestión que viene de inquilinos. Imagínate en este piso, por ejemplo, que hay 5 o 6 inquilinos, estamos hablando de muchísimas incidencias, rotación cada 6 meses normalmente de estos estudiantes que vienen. Al final todo esto es muchísimo tiempo y muchísimo dolor de cabeza de esa persona que no se quiere dedicar a esto profesionalmente, ¿no? Entonces, todo esto lo hacemos nosotros, sin que te enteres de nada. Vienes a notaría, firmas y se acabó.
y se acabó, y una vez está acabada la reforma, empiezas a cobrar. Un poco nosotros lo que queríamos crear, ¿no?, con nuestro modelo de negocio o nuestra empresa es las ventajas de la bolsa, las ventajas del inmobiliario, ¿no? La gente, porque invierte en bolsa, es súper pasivo, es diversificado, lo puedes hacer desde tu casa. La gente, porque invierte en inmobiliario, te genera rentas todos los meses, lo cual eleva tu nivel de vida real, puedes apalancarte con el banco. Oye, si hubiera una forma de combinar lo bueno de ambos mundos, tengo un activo real, me apalanco con el banco, genero rentas mensuales y encima lo puedo hacer todo desde el móvil, con pocos clics, desde nuestra casa. Eso es lo que estamos creando, intentar combinar lo bueno de ambos mundos. Vale, y hablemos un poco de la estética de la reforma, porque como he dicho al principio, la verdad es que me ha parecido súper chula la estética de las habitaciones, pareció pues muy hogareña, o sea, no es una habitación fría en la que llegas, tienes una cama, tienes un armario, tienes los muebles, pero al final la decoración y esa estética hacen que no sea el típico apartamento de estudiantes que es todo muy frío, tiene una estética quizá más cálida, más hogareña. Para mí es importante recalcar y explicarlo tú, que creo que tiene más sentido porque eres el que llevas un poco la decoración de todas las viviendas. Esto nace todo de una experiencia de Juanlu, entonces todo lo que hemos construido al final ha sido por una experiencia propia nuestra de conocer muy bien cómo se siente el ser un inquilino, en este caso, o cómo se siente al ser un inversor y qué quieres, ¿no? Y si cuenta un poco si quieres tu experiencia. Sí, al final, bueno, todo el proyecto grande que tenemos ahora nace de que yo me voy a estudiar fuera y para mí es imposible encontrar alojamiento a distancia. Yo me iba a estudiar a Italia y estuve buscando por redes, por portales, hablando con gente y a distancia era imposible encontrar. Y de hecho mi familia y yo tuvimos que cambiar las vacaciones e irnos en persona a Italia a buscar, porque si no me quedaba sin mi Erasmus, ¿no?, fuera. Fuimos en persona, encontramos alojamiento, pero fue un proceso súper doloroso, lesivo, poco cómodo. Ostras, tuvimos que cambiar las vacaciones. O sea, es un esfuerzo bastante grande, ¿no? Y cuando volví a la universidad, hablé con la universidad y le dije, oye, la gente que viene a España tiene el mismo problema, y nos dijeron que sí, que tenían problemas para encontrar alojamiento, que encima el servicio que recibían por parte de los propietarios no era muy profesional, que le estimaban, que se aprovechaban de ellos porque sabían que estaban de paso, que tenían poder adquisitivo alto, y es lo que hemos querido cambiar nosotros, ¿no? Pues oye, un servicio 100% digital y a distancia, unos hogares reformados en buenas condiciones, un servicio de atención al cliente mucho mejor que el que puede dar un particular, ¿no? Porque nosotros tenemos un equipo de 8 o 9 personas. Claro, un particular está él solo y el domingo pues, se come la paella con los familiares, no está para cogerte el teléfono y mandar un fontanero de urgencia, ¿no? Y eso es donde nos hemos querido meter nosotros, a profesionalizar no solo el sector de la inversión, sino también el sector del alojamiento de habitaciones. Y que la estética no es solo la propia estética de la vivienda, que ya has visto y lo verán, que se ha quedado chula, sino que también creemos que tiene un valor para el inversor. Creemos que se equivoca un poco el inversor medio en el sentido de hacer un lavado de cara de las viviendas. Porque cuando hacen un lavado de cara, realmente no se están dando cuenta que esos problemas van a acabar saliendo. Se va a haber un momento en el que vas a tener que reformar la vivienda. Nosotros ya sabemos esto y desde el principio cambiamos la electricidad, cambiamos la fontanería, cambiamos el suelo, dejamos una estética renovada para que si en algún día tú quieres vender esta vivienda, sea una vivienda diferencial y actualizada al mundo de hoy. Y esto creo que no se suele hacer mucho en el mundo inversor y buscan no gastarse más dinero y hacer lo mínimo para poder dar el servicio, ¿no? Nosotros siempre, para el inquilino tener esa buena calidad de estancia y que se pueda vivir no como vivió Juan en su experiencia, sino de verdad lo que queremos hacer, y para el inversor el saber que tiene una vivienda que si la vende, la va a vender rápido porque está en una zona con demanda y es una vivienda reformada y actualizada. Sí, además yo antes os comentaba de cuando yo era estudiante, eso hace ya un mogollón de años. Yo recuerdo que los pisos en los que yo estaba y los que iba eran pisos que estaban, o sea, les habían dado una mínima capa de pintura y era horrible. Claro, eso era horrible, tanto para la gente que nos alojábamos allí, que era horrible, pero mucho, y también para lo que decís, si ese dueño había comprado la vivienda para alquilarla y luego venderla, en algún momento tendría que hacer una reforma. Al final son gastos, porque yo recuerdo que si el termo, que si el grifo, que si se rompía la calefacción, y al final era un problema constante tanto para la gente que estaba habitando el piso como para el inquilino, que como bien decías, se tenía que desplazar, tenía que llamar al fontanero, tenía que hacer inversión, y otra inversión, y otra inversión. Y al final esas pequeñas inversiones son un agujero al que vas tirando el dinero, que te gastas más dinero que si haces una reforma integral. No se tienen en cuenta, ¿eh? Yo cuando veo los business plan, entre comillas, de todos los análisis de inversiones, yo no veo que pongan cuánto se van a gastar en reparación en los próximos años. Claro, por eso, en principio, claro, todo el mundo piensa que no se va a romper, pero se rompe. Las cosas se rompen del uso y, lógicamente, si ya tiene un tiempo en la vivienda,
Es una vivienda antigua que no le han reparado nunca nada y que le has hecho un lavado de cara para alquilarla. Sobre todo porque la gente no tiene en cuenta el tiempo, porque la hora libre de una persona no la contabilizas en mi hora vale 30 euros, pero cada vez que tú te desplazas, que llamas al fontanero, que tienes que hacer una visita, eso tiene un valor. Eso tiene un tiempo y un dinero que deberías contabilizarlo también en el business plan. Cada vez que has venido a hacer una visita a un reformista o cuando has ido a hacer visitas a los inmuebles, eso también deberías ponerlo cuando dijiste, no, mi inversión son 50.000. No, son 50.000 más 40 horas dedicadas en esto, a tal cantidad, porque eso también. Y la parte que no tienen en cuenta es que le van a llamar un jueves por la tarde para reparar y al final van a ser 20 euros, pero se va a quedar ya fastidiado el inversor porque a lo mejor ha tenido un mal día y encima de esto y tal, y esa parte no la contabiliza. Claro, decía, es un domingo a mediodía que te estás haciendo la siesta. Oye, que se me ha roto el termo. Ya no son los 30 euros o 40 euros, ¿no? Es que me ha fastidiado, me ha sacado de tal, y no están para eso, ¿no? Los inversores. Oye, otra cosa, comentábamos antes que ahora mismo teníais habitaciones en Valencia, habitaciones en España. ¿Habéis pensado en una buena red de franquicias o hacerlo de algún tipo, el modelo este? A ver, a día de hoy sí que preferimos internalizarlo para tener el proceso 100% controlado, ¿vale? Porque al final al inversor la seguridad que le damos es que controlamos todo el proceso. Es decir, tenemos los captadores en plantilla, tenemos el equipo de arquitectura en plantilla y el equipo de management de los activos en plantilla. Entonces, no lo hemos contemplado como tal porque queremos tener el proceso, pero es verdad que de cara al público sí que somos como una gran marca nacional que quiere estar en muchas zonas, ¿no? De hecho, ahora mismo estamos en 6 ciudades de España, en algunas muy principales, como son Zaragoza, Valencia, Sevilla, Granada, y sí que pueden encontrarnos en esas zonas, ¿no? Para que puedan hacer esa diversificación de inmuebles que hemos comentado, que si tienes $500.000 no tienes que gastarte en un activo en Madrid, puedes comprar uno en Valencia, uno en Zaragoza y uno en Sevilla. Y tienes tu portfolio súper diversificado también, como harías en la bolsa. Que en la bolsa todo el mundo tiene muy claro de diversificar, pero cuando se van a los inmuebles no lo piensan tanto, ¿no? Sí, es el ejemplo que ponía yo anteriormente, que sí, pues es como si a ti te cerraran el campo a invertir en el IBEX 35. Es que existe el IBEX 35, existe el mercado secundario, existe el CAC... Que es no, peor aún, que solo pudieras invertir dentro del IBEX 35 en las empresas que tengas a 50 kilómetros de tu casa. Exacto. Si no, no puedes, no inviertes. ¿Quieres invertir, por ejemplo, en Banco Santander y estamos en Valencia y no? De Valencia no, porque tengo que ir allí a Santander a invertir en ellos, ¿no? Pues sería un poco ese concepto. Sí, es el concepto, por lo que decía antes, de la diversificación de los activos, en este caso de yo poder estar en Valencia, oye, pues hay una oportunidad en Zaragoza o en Albacete. En Albacete quizá el precio del metro cuadrado es mucho más barato, pero hay una demanda importante de alquileres, porque está, pues no sé, por alguna situación en concreta. Claro, esa facilidad yo la veo como una ventaja realmente pues, muy interesante, muy importante, porque te permite diversificar tus activos, tanto en zonas geográficas como en diferentes capacidades de inversión. Oye, pues aquí quiero invertir 100, aquí quiero invertir 50, allá 300. Entonces te permite tener lo que decías tú de un portfolio diversificado con diferentes activos, con diferentes condiciones. Ya no solo en zonas, sino que también ahora a medio plazo queremos sacar productos. Entonces, ahora estamos muy centrados en la inversión en alquiler por habitaciones, pero al final hay tendencias de mercado que nosotros estamos analizando y que queremos surfear. Entonces, por ejemplo, tendencias que pueden ser a medio plazo, trasteros, ¿no? O tendencias que pueden ser a medio plazo. Bueno, es una tendencia, el alquiler turístico. Entonces, ya no solo diversificas en zonas, sino que diversificas en tipos de inversión. Oye, pues invierto en alquiler por habitaciones, aquí en alquiler turístico, aquí compro trasteros, aquí una vivienda para alquiler tradicional. Entonces, te vuelves súper resiliente también a que alguno de esos mercados pues sea regulado o tenga algún tipo de problema, la ley de vivienda o la ley turística, el motivo que sea, ¿no? Entonces, haces una diversificación increíble dentro del propio sector inmobiliario, que es algo que hasta ahora no existía. Vale, una pregunta que quería haceros es, ¿cómo puede ser que llevando un año a la empresa, siendo jóvenes, sois unas personas jóvenes, hayáis tenido tanta capacidad de tanta gente que haya podido confiar en vosotros? Repito, porque al final sois gente joven, la empresa lleva un año y me sorprende realmente que hayáis tenido tanta aceptación en este público inversor. Aquí hay dos temas importantes. Uno, en realidad nosotros, la marca inversiva lleva un año y algo, pero sí que llevamos trabajando en esto más años, entonces sí que tenemos esa capacidad de tener datos y saber cómo gestionar las viviendas desde hace aproximadamente unos 4 años. Entonces ya tenemos ese track record y aparte de esto nosotros queremos que nos perciban como sus socios y lo hacemos de varias maneras. La primera es que si tú te gastas 100.000 euros, yo te voy a pagar un 7% sobre los 100.000 euros, pero si te gastas 200.000 te voy a pagar sobre 200.000. Es decir, que yo te voy a pagar la rentabilidad sobre lo que tú te gastes, con lo cual yo tengo incentivos a que tú te gastes lo mínimo. Ya tenemos un incentivo común. Y aparte tenemos otros incentivos en toda esta parte integral que comentaba Juanlu, ¿no?
Nosotros al final vamos a gestionar la vivienda y nosotros vamos a ganar dinero de esa vivienda. Entonces, somos los primeros interesados en tenerla siempre llena, tenerla siempre cuidada, tener la mejor reforma posible. De hecho, ahí incluso te incluimos una parte de los gastos que tú tienes de reparaciones que comentábamos antes. Nosotros incluimos una parte, hasta 600 euros, los incluimos en estas reparaciones para siempre tener actualizado el piso y que siempre sea de calidad. De esa manera nos percibe como un socio. Al final vamos alineados. Casi el piso es como si lo compráramos nosotros. No compramos nada que nosotros no queramos gestionar después. Eso es algo muy diferencial porque cuando son algunos servicios quizá de brokeraje inmobiliario o similares, claro, una vez te venden el piso, se despreocupan. Entonces, que la zona sea mejor o peor, que los vecinos sean mejores o peores, que se va a alquilar o no, realmente ya no le incumbe tanto a quien sea, ¿no? Quien te la haya vendido. Claro, nosotros, al luego tener que gestionar lo que te vendemos y garantizarte el pago, o sea, como invertimos en buenas zonas donde hay demanda y en pisos que la gente quiere vivir, o nos lo comemos nosotros, ¿no? Porque al final el inversor tiene el pago garantizado. Entonces, eso hace que nos vean como socios y dicen, es que aquí siento que esta persona tiene intereses alineados conmigo. La confianza mayor. Correcto, correcto. La rentabilidad que me hablabais, o que me has comentado anteriormente, era un 7%, pero incluso en algunas situaciones al roce me comentáis que puede llegar a un 12, un 13% para el apalancamiento. Una parte importante también que me gustaría comentar es lo que acabamos de comentar ahora mismo antes de la entrevista, que es precisamente la parte que lógicamente quizá no todos los inversores tienen la capacidad para invertir, tener el dinero en metálico o en cash para poder invertir, sino que necesitan una financiación. Sí me gustaría que habláis de esto porque creo que es una parte bien diferenciadora. Sí, para nosotros, en un caso ideal, la gente debería financiarse para comprar su inversión en una vivienda, ¿no? Porque al final el 7% es lo que hablamos, que es si pagas al contado, pero si tú coges y tienes una hipoteca sobre esa vivienda, tu rentabilidad puede aumentar bastante. Hay que pensar que hay una parte que la metes tú y otra parte que la pone el banco. Y de esa parte que pone el banco, incluso tú tienes una parte que se va devolviendo de intereses, pero hay una parte que cada vez va a disminuir esa deuda que tú vas pagando, ¿no? Entonces, esto también es rentabilidad. En un momento determinado, si tú vas a vender esa vivienda, tú vas a tener que pagarle al banco solo lo que te queda de deuda. Lo demás se ha ido pagando solo. De esta manera podemos pasar de un 7% a operaciones que se han ido al 10, al 11, incluso al 13 o 14% de rentabilidad, de roce, con financiación. ¿Y en qué zonas y en qué tipo de pisos soléis invertir? Como hemos comentado antes sobre las ciudades grandes, ¿no? Las tipo 1 que hay en España, como son Madrid y Barcelona, son ciudades que los precios son muy altos, las rentabilidades son muy bajitas, entonces nosotros preferimos centrarnos en ciudades de tipo 2 y tipo 3, ¿no? Ciudades como son Valencia, Zaragoza, Sevilla, que es lo que catalogaríamos como tipo 2, y ciudades que están un poco por abajo, quizá Granada, un Córdoba, un Valladolid, pues Castellón también lo hemos trabajado, que están un poquito más por debajo, pero siguen siendo ciudades con mucha demanda residencial y con unas rentabilidades y unos tickets de entrada más bajitos. Entonces son ciudades donde tú puedes tener rentabilidades interesantes y comprar pisos de calidad, ¿no? Pisos que están con ascensor de entre 80 y 120 metros, en los barrios, quizá no el barrio más prime de la ciudad, pero sí el barrio prime, que son zonas súper demandadas residencial, porque la realidad es que la sociedad ha cambiado mucho. Antes la gente, cuanto más en el centro de la ciudad vivías era mejor, pero ahora la gente ya no quiere vivir ahí agobiado. Correcto, entonces las zonas tipo 2, ¿no? Que es, oye, los cascos históricos de las ciudades, lo que hay alrededor y la periferia, pues lo que hay alrededor de los cascos históricos son zonas que tienen pisos de buen tamaño, que no son tan antiguos, es decir, que pueden tener 40 o 50 años, que tienen entre 80 y 120 metros, exteriores, con ascensor. De esta forma, tú sientes que inviertes en un activo de alta calidad y que cuando en el futuro vayas a querer revenderlo, si es tu objetivo, vas a tener mucho mercado, ¿no? Que si te vas a activos, pues segundos, terceros sin ascensor, en zonas secundarias, en poblaciones de 40 a 50 mil habitantes, pues el activo que tengas y la forma de venderlo y la velocidad de venderlo en caso de un imprevisto va a ser mucho más complicado que como lo hacemos nosotros. Nosotros aquí queremos romper un mito que existe, yo creo, generalizado en España, que para invertir en el sector inmobiliario tienes que hacerlo con el piso tercero sin ascensor en un barrio humilde para que te gastes poco dinero para poder sacarle una buena rentabilidad. Nosotros queremos romper con esto y vamos siempre a por activos de calidad. Y nosotros entendemos por calidad que esté en una ciudad principal, como ha comentado Juanlu, pero que además esté en un barrio que sea un barrio demandado, es decir, que la gente quiera vivir ahí y que además demos esa diferenciación en esa reforma, es decir, que sea un activo singular dentro de ese barrio y de esa ciudad principal de España, ya que todo tiende a ir a ciudades principales de España y eso es lo que nosotros entendemos por calidad. Oye, por último, ¿cómo contactamos con vosotros? Porque claro, yo os conozco, pero quizá la gente que nos está viendo no sabe de qué manera puede contactar con vosotros y cómo acercaros a este plan de negocio que me habéis contado que es tan chulo. Sí.
Nuestra intención es lo que decía Juanlu, el poder ayudar a la gente a ese camino a la libertad financiera, ¿no? Entonces, nuestro proceso es de mucho acompañamiento. Puedes entrar en nuestra web y dejar tus datos y te contactará una persona de confianza que tiene formación financiera. Las personas que atienden a los inversores tienen esta formación financiera y te llevará un poco dentro de tus características a qué cree que puede ser más adecuado dentro de los productos que nosotros tenemos, de las zonas, de las tipologías de viviendas y demás. A partir de ahí pasarás a lo que se llama un plan personalizado y en este plan personalizado ya sí que estarás con una persona que incluso viene de gestión patrimonial y te va a ir ayudando dentro de todas las opciones que ya van saliendo, que se ajustan a ti, cuál es la mejor y te acompañará en todo ese proceso, no solo de compra-venta, si necesitas financiación, te va a ayudar a sacar los números, a que veas tus rentabilidades reales que vas a sacar, a cómo realmente montar toda esa operación. Bueno, Juanlu, David, muchísimas gracias por vuestro tiempo. Realmente, como os he dicho al principio, me parece una idea súper interesante, me parece también algo bastante disruptivo en el sector. Y nada, muchas gracias y espero que tengáis muchísimos éxitos, que estoy convencido que será así. Muchísimas gracias. Muchas gracias.